Yo antes de emprender, para mí era impensable que una persona pudiera ganar 5.000 euros. Todas tus acciones van a tener una consecuencia, que la consecuencia sea buena. El emprendedor tiene 3 roles: el rol técnico, el rol administrativo y el rol visionario. Fue muy duro, te he dicho antes, te he avanzado que estuve meses sin facturar. Me ha cambiado muchísimo la forma de pensar sobre la gente que tiene dinero. Yo antes pensaba, pues, eran malas personas. ¿Qué síntoma en una empresa no debe tomarse a la ligera? Bueno, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Samuel. Gracias por venir. Muy buenas. Gracias a ti. Miguel Ángel Lacoma. Primero, quiero que me cuentes quién eres, qué haces y así para empezar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues me pueden encontrar para empezar en Instagram, en LinkedIn y en mi página web miguelangellacoma.com, así de sencillo. Vale. Yo, obviamente, te voy a hacer preguntas que sé la respuesta, pero no quiero hacer spoiler, entonces quiero que lo contes tú. ¿Qué es lo que haces? ¿Vives aquí en Zaragoza? Vale. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Bueno, vivo en Cuarte de Huerva. Vale, en Cuarte. Bueno, Sí. Cuarte. En Zaragoza hay pueblos... Yo cada vez le veo más similitud a Barcelona. Que Barcelona llega un momento en el que no distingues el pueblo de la capital. Por el cartel de las calles, ¿no? Distingues en qué municipio estás. Y Cuarte es uno de estos. Cuarte es uno de estos que pasas una avenida y dices, vale, esto ya no es Zaragoza, esto es Cuarte. Sí, pasas la vía del tren, ya está. Entonces, Pues sí. cuéntame. Te dejo micro abierto para que Vale, explayes. pues yo soy economista. Perdona que te interrumpa. ¿Qué es un economista? Porque yo hace poco vi una publicación de que un economista en clase, un profesor de economía, Ujú. un alumno le preguntó, oye, ¿y dónde está tu Lamborghini? ¿Dónde está? Ahí, ¿dónde está? Sí, eso también lo pregunta mi mujer. Yo me casé con un economista y mira, no tenemos aquí la vida soñada del rico, ¿no? ¿Qué es un economista? Pues al final depende cómo te orientes, la carrera puede ser un teórico, ¿no? de la economía o un práctico. Creo que fue un gobernador del Banco de España que dijo que había economistas poetas y economistas fontaneros. Economistas poetas son los teóricos y economistas fontaneros son los, como yo, entre los que me incluyo, en los que van a la empresa, entran dentro y le ayuden a mejorar. ¿A mejorar qué? Pues a mejorar sobre todo la liquidez y la rentabilidad de la empresa. Que lo que tú estás haciendo con tu empresa genere dinero, genere beneficios y que esos beneficios al final se traduzcan en dinero que entra en las cuentas del banco para que tú, como empresario, como emprendedor, te lo puedas gastar en lo que quieras. Y la labor del economista es hacer eso, que las ventas que entran en una empresa acaban generando dinero. Desde la pura ignorancia lo pregunto, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre un economista y un asesor fiscal? ¿O es lo mismo? Podría ser, porque la rama de la economía es muy amplia y también entras en el tema fiscal, pero yo no soy especialista en tema fiscal, porque en fiscalidad quizás es más derecho, ¿no? Es como que Vale. diría más de abogados. Más de hecho es legislación que tienes que ajustarte para pagar unos impuestos. ¿Que hay economistas asesores fiscales? Sí. Yo soy especialista en finanzas y contabilidad, ¿vale? Como economista de fiscal me cae lejos, es un tema que no me gusta, simplemente pago impuestos. Y yo me dedico a lo que es la contabilidad y las finanzas, Vale. dentro del amplio ramo que es la economía. Vale, digamos que un asesor fiscal se preocupa más por independientemente de lo que esté ganando una empresa, el pagarlo el menor... Reducir la carga tributaria y Eso también, sobre todo, en evitar que tengas problemas con la Hacienda. Vale, Porque de acuerdo. hagas correctamente tus declaraciones de impuestos, que no te olvides, queriendo o sin querer, de declarar algún ingreso. Los gastos son más llevaderos, si te los olvidas de declarar pues no pasa nada, ¿no? Pero sobre todo los ingresos que no se te olviden y que no tengas problemas de cara al fisco que pueden tener sanciones. Eso también es una labor importante, sí. Pregunta, ¿ayudas únicamente a empresas? Sí. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil. Te digo por qué. Porque mi pasión, por decirlo de alguna manera, es el análisis financiero. Es así de triste, así de bonito, lo que quieras, pero a mí me encanta coger los estados financieros de una empresa, sacar conclusiones y trasladárselas al empresario. Decirle, si haces esto, te pasará esto, si haces esto otro, harás esto otro. Elige qué camino quieres tomar, el que te lleva aquí o el que te lleva aquí. Y eso es lo que a mí me gusta y lo que realmente se me da bien.
No, no me des nombre de ninguna empresa. ¿Vale? Pero cuéntame un caso en el que, metiéndote dentro y viendo lo que hay, ha habido un antes y un después, ¿no? Me interesa saber, ¿no? Cómo un economista puede llegar a influenciar y a ayudar dentro de una empresa para que gane, para que tenga más beneficios. Entonces, cuéntame, ¿hay algún caso así, no tiene que ser de revista, ¿no? Pero un caso en el que te acuerdes especialmente o que incluso tú lo uses como ejemplo en ocasiones. Mira, no ha salido en las revistas, pero debería haber salido este ¿Sí? caso en las revistas. Cuéntame. Recuerdo que fue 2017, me llamaron de una empresa, oye, que podrías venir a ayudarnos, a ver qué tal. Bueno, pues fui, hice una entrevista con la dirección, 2 personas en la empresa, no era muy grande la empresa, y me empezaron a contar, bueno, pues necesitaríamos un poco que nos supervisaras la labor, trabajamos con una gestoría, tal. Y digo, bueno, ¿y qué cifra de ventas tenéis? Dice, pues no lo tenemos muy claro, pero sobre 1 millón de euros. Vale. Dice, ¿y la rentabilidad? No lo sabemos. Creemos que es deficitaria, pero no lo sabemos. O sea, cuando hablas de la rentabilidad, al final es... O sea, quiero decir, una cosa es ¿Qué la parte facturación, de ¿no? la facturación se traslada a beneficio? Vale, de acuerdo. ¿Vale? No lo sabemos. Creemos que es deficitaria, pero no lo sabemos. Digo, vale, bien. Pues vamos a ver, pues vamos a que me deis los estados financieros de los últimos 3 años y vamos a ver. Soplo, Samuel, porque era un desastre. Déficit de una facturación de 1 millón de euros, déficit de 300.000 euros al año durante 3 años seguidos, es lo que estaba viendo yo en ese momento. Digo, ¿esto desde cuántos años hace? No lo sabemos, tal como ha habido un cambio en la dirección, y pues era justo un cambio en la dirección y buscaron ayuda. Sabían que algo no iba bien, pero no sabían exactamente qué dimensión tenía ni qué era lo que fallaba. Estamos hablando de que una empresa que factura 1 millón de euros tampoco es una multinacional. No es una multinacional. Es una pyme. Es cualquier empresa que podemos encontrar en el barrio o fuera, en cualquier polígono. Podemos encontrar. Ahora, como se dice, 1 millón de euros los factura cualquiera, se está diciendo ya. Yo no. Bueno, y ahora sigues, perdona por la interrupción. Hay una cosa que yo antes de emprender, para mí era impensable que una persona pudiera ganar 5.000 euros al mes. ¿Vale? Estamos hablando de 60.000 al año. Para mí era impensable. Nada, eso es imposible. Eso tienes que ser hijo de ricos. El presidente del Corte Inglés, tienes ¿vale? que ser, ¿no? O sea, nadie cobra eso. Y de forma totalmente natural, ahora me parece algo que cualquiera puede conseguir. Sí. Sí, no, cualquiera, no es pero ¿por qué? descabellado. Por matemáticas. Fíjate, se me dan bien las matemáticas, siempre se me han dado bien las matemáticas. Pero no era capaz de ver que fuera posible que una persona, un autónomo que emprende, pudiera generar, en facturación, no hablo en beneficio, en facturación pudiera generar 5.000 euros. Y en beneficio también. No, sí, por supuesto. Sí. Pero bueno, y sobre todo emprendimiento digital, que los costes de mantenimiento bajan al suelo. Pero 1 millón de euros, ¿no? Si hacemos el 1 millón de euros, ¿al final qué es? ¿No? 100.000 al mes. 100.000 al mes, ¿no? Entonces, un poco menos. Entonces, ostras, si haces un poquito bien las cosas, obviamente no de un día para otro, pero si haces un poquito bien las cosas, se puede, se puede, pero hay un discurso ahí de no, es imposible. Y me enfada, la verdad, me enfada mucho ese discurso. Lo puedo comprender, ¿no? Porque el paradigma de cada uno y las vivencias de cada uno te hacen tener unas creencias. Yo mismo he vivido con unas creencias sobre el dinero que he tenido que ir poquito a poco derrumbando y bueno, incluso que todavía tengo, en realidad. Sí, todos tenemos creencias sobre el dinero que tenemos que quitarnos y que cuesta, sí. ¿Vale? Yo el primero, Yo el primero. La cosa es esa, ¿no? 1 millón de euros, no estamos hablando de una multinacional, estamos hablando de una empresita, podemos decir, sí. ¿No? Vale, ok, cuéntame. Una empresita. Bueno, sí, pues te estaba contando, facturaba más o menos 1 millón, creo que era, te he dicho 1 millón, pero creo que era 1,2 o algo así exactamente, en 2017, 2018. Y entonces, pues lo primero que hice fue hacer consciente la nueva dirección de la situación tan grave a la que se estaban enfrentando y que si no se hacía algo ya,
la empresa iba a desaparecer. Déficit de 300.000 es que de ese millón de facturación anual, Ujú. vale, de ese millón de facturación anual, estaban perdiendo 300.000. Sí. Vale. Ostras. Era un problema muy gordo. Es mucho dinero. Mucho 300.000. dinero. Mucho dinero. Lo que sí que la empresa tenía una estructura financiera que pudo permitirle aguantar estos déficits durante varios años por cosas ajenas al negocio, pero que si no ponían remedio cuanto antes, eso se iba a acabar y habría que cerrar, dejar el servicio. Y entonces, pues sí, fue... Pregunta, y una vez más, desde la ignorancia, ¿por qué 700.000 de beneficio, ¿no? A pesar de tener un déficit de 300.000? Bueno, No, 700.000 de beneficio no. vale, entonces, déficit, estamos hablando de déficit que del Sí. millón solo quedaban 300.000. No, faltaban. Ah. O sea, tenía 1 millón de ingresos, Vale, 1.300.000 de gastos. Vale. Entonces sí, claro, obvia. Tenían Vale, más vale. gastos que ingresos. Te iba a 1.300.000 de claro. gastos, 1 millón de ingresos. Yo te iba a decir, a ver, en algún momento te iba a interrumpir y te iba a decir, pero siguen teniendo 700.000 de beneficio, ¿no? 700.000, no. Mira, ¿ves? Acabo de aprender el concepto déficit. Por ¿no? debajo de cero. Como cuando Vale. hace frío en invierno, pues Vale. eso, sí. Acabo de aprender, fíjate, era una palabra que no tenía bien definida yo en mi vocabulario. Vale. Por debajo de cero déficit, por encima de cero superávit. O Vale. beneficio o pérdida. Vale, es decir, superávit al final es el beneficio. Beneficio. Vale. Qué palabrotas, ¿eh? Bueno, palabras quizá más técnicas, pero bueno. Vale, ostras, qué problemón. Déficit de 300.000. Pérdidas, claro. pérdidas. Pérdidas de 300.000. Sí. ¿Y qué hiciste cuál fue el final de la historia? El final de la historia ha sido más reciente, pues el ponerlo en la cuenta de resultados en beneficios. Con recortes brutales del gasto, aumento de ingresos, ver qué palancas se podían tocar con efecto más rápido para que el déficit se fuera reduciendo lo más rápido posible. Y al principio sí que es fácil. Sí, entiendo que... Pasar de un déficit de unas pérdidas de 300.000 a 100.000 es bastante fácil. Fue bastante fácil. O incluso a cero. Entonces ya es más difícil. Vale. Al principio todo es muy fácil porque tocas las 4 palancas básicas. Y ya rápidamente... ya solo ahí ellos ven el beneficio de haber contado contigo. Sí, el primer año pasamos de 300 a 200 de pérdidas. Vale. Al siguiente bajamos 100. Estuvimos un año estancado en 100 porque fue el año COVID, la pandemia, todo Vale. eso. Fue un año muy malo porque además sector sanitario y bueno, todos los jaleos asociados al sector sanitario se paró. Hubo un bajón, una parada brusca en 2020, pero luego hemos seguido y este año se ha cerrado ya en beneficios. Este año pasado. Qué bueno. Es despacio, pero ha sido una combinación de aumento de los ingresos sin aumentar el coste fijo, de reducir todo el gasto que se ha podido, buscar formas de contratación de personal que se pudieran reducir gastos. Eso, claro, es un trabajo no solo mío, es un trabajo conjunto con la gerencia de la empresa, con la dirección. Sí, pero Y si con no... todos los departamentos, con todos los responsables de hacer las acciones. Pero claro, al final pidieron ayuda porque por sus medios no eran capaces de solucionarlo. Yo creo que pidieron ayuda para ver dónde estaban cuando estaban asumiendo la dirección, simplemente. No eran conscientes de la gravedad de la situación que le daban. Entiendo que muchas veces pasa esto, ¿no? Cuando estás dentro, yo siempre lo hablo en términos de estar dentro de la caja o salir de la caja, ¿no? Sí. Es decir, muchas veces estás dentro, lo ves todos los días, no te das cuenta. En cuanto tienes a alguien que te ayuda a salir de la caja, verlo desde una perspectiva... Verlo desde fuera. Verlo desde una vista de pájaro, en ese momento dices, ostras, es verdad, aquí hay un problema o aquí hay un atasco o aquí... Sí. Y al final, pues eso, una visión desde fuera es lo que... Nosotros que, por ejemplo, por poner mi ejemplo, en mi economía doméstica, pues yo tengo visión muy viciada, ¿vale? Pues a lo mejor viene una persona de fuera y dice, podrías mejorar si lo haces así. Pero porque lo estás viendo todos los días desde dentro. Un empresario que tiene, un emprendedor que está todos los días metido en su negocio, piensa en su negocio. Y además, otro problema es el emprendedor, sobre todo en las primeras etapas, de que no es empresario aún consolidado, que ya tiene una trayectoria, 5 años, facturaciones grandes, empleados, estas cosas, sigue siendo un técnico. Es muy bueno en lo que hace,
pero de ser empresario y dominar lo que es la contabilidad, las finanzas, estoy hablando porque lo llevo a mi terreno, ¿no? Me siento muy identificado. Lo llevo a mi terreno. Pero hay que saber de finanzas, de contabilidad, hay que saber de gestión de personas también. Hay que saber de fiscalidad, como decías tú antes. Hay que saber de jurídico. Porque ser empresario es tener una responsabilidad legal. También todas tus acciones van a tener una consecuencia. ¿Vale? Que la consecuencia sea buena, mejor, ¿vale? Vamos a buscar que esas consecuencias sean buenas. Por eso hay que tener conocimientos de todo. No puedes decir, yo voy a hacer esto porque sí, porque me apetece. ¿Vale? Hazlo, pero eso va a tener unas consecuencias. Si las consecuencias son buenas, adelante. Dices, voy a hacer esta acción de marketing para que me entren más visitantes a mi página web y me compren más el producto o el servicio este. Vale, bien. Eso es una acción buena. Pero dices, voy a empezar a hacer un spam indiscriminado para atraer más... ¡Ay! Ley de protección de datos, ¿no? Aparece por ahí, puedes tener la Agencia Española de Protección de Datos buscándote las cosquillas, que todas las acciones van a tener una consecuencia. Por eso el empresario no tiene que limitarse a hacer su trabajo. Sí, tiene que hacer su trabajo, pero además, estas responsabilidades que te estoy comentando, legales y no ya formativas, ¿no? Aprender de ley de protección de datos, de fiscalidad, de finanzas, que la traigo otra vez a mi terreno, de gestión de personas... Eso lo tenemos que hacer. Me da vértigo. Yo ahora mismo estoy en un momento, yo hasta hace 2 días, metafóricamente hablando, pero hasta hace 4 días, yo tenía una socia, juntos llevamos una academia, y ahora que no, pues digamos, yo he salido del proyecto, ¿no? Vuelvo a estar solo. Como hace 5 años o como hace 4 años. Vuelvo a estar solo. Entonces, ahora ese crecimiento y ese... Justo lo que decías, ¿no? Mira, es que no solo tienes que empezar a dedicarte a lo que se te da bien, a lo que te gusta y a eso que te ha hecho emprender, sino que además ahora tienes que aprender cosas que a lo mejor no te gustan, pero que si quieres crecer y si quieres... seguir avanzando y no quedarte estancado, te toca hacerlo. Sí, por supuesto. Sí Mira, sí. Lo que te decía, yo soy muy bueno, creo que soy muy bueno en análisis financiero. Y lo sabía hacer y trabajaba por cuenta ajena en eso. En el momento que decidí emprender, pues digo, pues mira, yo podría ganar más dinero. Pero es que luego me di cuenta que no tenía ni idea de ventas. No sabía nada. Yo pensaba que abría mi negocio, ponía mi cartel, abría mi página de Facebook entonces y que me iban a llegar los clientes. No llegó nadie. Nadie. Estuve... Desde que me di de alta en autónomos hasta que facturé así, pasaron 4, 5, 6 meses. Así, a verlas venir. Pero que era malísimo. Yo sí sabía, era un técnico muy bueno en mi parcela. ¿Y pero, cómo lo solucionaste? Pues poco a poco y con actividad comercial, venga trabajando, prospectando. Y ganando habilidades, ¿no? Al final. Por supuesto. Sí. Yo estoy deseando que llegue ese momento de buscar talento para buscar gente que precisamente... Es que es duro, yo lo pienso y es duro, ¿vale? ¿El qué? Lo siguiente, me voy a explicar. a ver si lo consigo. A ver si lo entiendo. A ver si lo ordeno en mi cabeza primero y luego te lo expongo y a ver qué piensas. Me parece duro ese momento en el que tienes que buscar gente que haga lo que a ti se te da bien, porque tú tienes que dedicar tu tiempo a otras cosas. Sí. Creo que es duro. Duro el Depende de tu mentalidad. Claro. De ahí el nutrirte, de ahí el ir cambiando tu mindset e ir desapegándote de la labor que te enamora, ¿no? Y que es la que te hizo emprender, pero que tienes que delegar. ¿Para qué? Para que tú, como al final, como CEO, voy a poner unas comillas porque CEO me parece una palabra muy grande, ¿no? Cuando digo CEO, pienso en Elon Musk o el de OpenAI, que no me acuerdo cómo se llama, Samuel no sé qué. Yo pienso en CEO como... Sí. ¿no? Pero eres el CEO, entonces al final tú tienes sí o sí... tú no puedes delegar la dirección, al menos cuando estás creciendo al principio, no puedes delegar la dirección de tu empresita porque a ti te gusta más estar en el barro, ¿no? Te toca delegar los trabajos del barro y ser tú el que dirige para poder luego
ser tú el que dirige el barco para luego poder buscar otro capitán. Pero primero te toca dirigir tú el barco Sí. y buscar marineros. Sí. ¿No? La analogía creo que me ha salido bastante Totalmente, bien. sí, perfecto, perfecta. No sé si lo has leído, hay un libro que se llama El mito del emprendedor, Michael Gerber. Me suena muchísimo. Creo que está descatalogado o algo así porque lo leí hace muchos años, no sé, no lo he vuelto a encontrar. Y, O sea, ese título no es la primera vez que lo oigo. y hablaba que el empresario, el emprendedor, tiene 3 roles. El rol técnico, el rol administrativo y el rol visionario. Le daba otro nombre, pero eran estos 3, ¿no? El técnico, el ejecutor, el administrativo, que era el gestor, el hacer de gerente, y luego el rol que debería tener realmente el empresario, que es el del visionario, el emprender, el crear nuevos proyectos. Y dice que todos empezamos en el rol técnico porque nos metemos, el panadero sabe hacer muy buen pan. Autoempleado. ¿no? Autoempleado. Esa es la diferencia entre ser un autoempleado. Bueno, yo soy un autoempleado, yo soy autónomo, yo conmigo mismo y ya está. Pero es pasar de ser autoempleado a ser el visionario, ¿vale? A tener las ideas y a exportar el negocio. Pasando por el administrativo. Sí, por el porque medio. ese también es que del rol gestor lo tienes que hacer también. Es lo que decías tú, ser un capitán de barco hasta que puedas contratar a alguien que sea el capitán del barco y tú dedicarte a si construye otro barco o construye una flota completa. Eso es. ¿Vale? Pero que nos cegamos nosotros mismos, y me pongo yo el ejemplo primero, en quedamos en el autoempleo, porque a mí me gusta, y yo entiendo que a muchos emprendedores que les pasa lo mismo que a mí. Te gusta, y estás ahí. ¿Y qué hacemos? Ponernos excusas para no dar el salto a los otros 3 siguientes niveles. El de gestor La famosa zona de confort. y de placer. Sí. Porque estás a gusto. Yo entiendo Sí. que porque creo que ponía en el mito del emprendedor el ejemplo de la panadería. El panadero le gusta hacer el pan. Sí. Le gusta madrugar, levantarse a medianoche para hacer el pan. Sí, pero luego tienes que también ser el gestor de tu panadería y luego tienes que pensar también en el siguiente paso si abres una cadena, si abres 2, si abres 3 o si cierras porque el negocio no te va bien. También hay que estar... La restauración es buena analogía de esto también. Sí, Porque por los supuesto. cocineros tienen pasión, ¿no? Muchas veces por la cocina. Entonces, ser buen cocinero empieza por ser un pinche, a ser el jefe de cocina, a ser el chef, a ser el dueño del restaurante y cada vez cocinar menos. Esto se lo veo mucho a uno de los ganadores de MasterChef, Ujú. que es el dueño de Vicio. Ahora, ¿sabes? La cadena de Sí, hamburguesas. de hamburguesas, sí. Vicio. La conozco, pero no sé quién es el dueño. Es que no Pues- suelo ver mucho la tele. El dueño de Vicio es un ex ganador de MasterChef. Vale. No sé si fue con el dinero del premio o generó el dinero después y emprendió o buscó financiación o buscó inversores, no lo sé. La cosa es que ahora tengo entendido que ahora cocina muy poco o nada. Sí, pues puede ser. Y tiene una cadena de Que él no hamburguesas. entra en los fogones. No, pero entiendo que al principio entiendo que él empezaría cocinando. Sí, luego lo que tiene que hacer es parametrizar cómo es su proceso y que otros lo repliquen. Es que ganas MasterChef, se supone que a partir de ahora vas a cocinar. Porque has ganado un concurso de cocina. Bueno, que has te da demostrado que sabes, ¿no? Pero luego, por eso, y volviendo a lo de antes, ¿no? Creo que yo todavía no lo he vivido, pero si miro hacia adelante, creo que es un momento duro. El de decir, no, es que no voy a hacer, es que ya no lo voy a hacer yo. No sé, para mí es como desprenderse de un hijo, ¿no? Que ya se va a la universidad y que ya no te va a pedir ayuda para que le alcances el yogur que está arriba, ni te va a pedir que le ates los cordones, ni te va a pedir que le ayudes a crearse una cuenta del banco. No, ya va a ser un adulto que se va a valer por sí mismo y que ya no te va a necesitar. Para mí, yo lo pienso en mi hija y, Sí, y- pero- y se me hace duro, ¿no? El que no me necesite. Es nuestra misión como padres, Samuel. Sí, también, cierto es. Sí, puede ser una analogía bastante buena, sí. Otra cosa es tú si quieres realmente, porque el negocio no va a crecer si tú no quieres. Tienes que hacerlo crecer, y entonces sí que puedes crear la cadena de hamburgueserías si quieres. Pero si tienes una tasca en una esquina en un barrio, pues si no quieres más, te vas a quedar ahí. Y es lícito también. Y es lícito. Si a ti te va bien, te da para tus cosas, para pagarte tu comida, tu techo y lo que necesites para tu nivel de vida. Perfecto.
habrá bares que funcionen muy bien, bares de barrio que funcionen muy bien. Tengo un cliente que ayuda a bares y restaurantes a mejorar su rentabilidad. Ujú. Bueno, un saludo desde aquí, Javier. Javier, lo diré. El apellido es gallego. Él es gallego. No recuerdo ahora, se me ha ido el apellido. Pero es un cliente con el que he trabajado y que él ayuda precisamente a meterse en el negocio. Claro, no lo había pensado. Él no viene de la economía, ¿no? Él viene, viene del marketing, pero viene del mundo. Él ha sido empresario, ha tenido muchos restaurantes que ha tenido que cerrar por déficit, ¿no? Entonces, él ahora, hoy en día, ayuda a dueños de bares y restaurantes a resolver o mejorar la rentabilidad de un restaurante. Sí, vale. Creo que no lo conozco. No, pero bueno. hombre, si no te digo el apellido, Javier es ahí 8000, Vale, pero sí. bueno, en fin, sin Bueno, más. pues sí, a ver, esto también tiene parte de querer montar un negocio sin saber lo que estás haciendo, ¿no? Que tengas que cerrar un bar, pues porque te pones a vender y ¿qué haces? Miras más o menos el precio que tiene el bar de al lado y pones tus mismos precios. Y tu estructura de costes puede ser completamente diferente. Y por eso te puede ir bien, pero eso es como comprar el cupón de la lotería. Te puede tocar o no. Es más probable que no te toque de que te toque la lotería. Pregunta que se me acaba de ocurrir. Dispara. Con permiso siempre, mis preguntas. Todo desde, y te lo prometo, desde el deseo de aprender más cosas. Yo soy así, ¿eh? Yo, da igual que no sea mi nicho, de repente me vienen preguntas a la cabeza y quiero saber. Me pasó esto, gracias a esto mi nivel de inglés subió un montón, porque cuando vine a estudiar a Zaragoza, yo soy cordobés, de un pueblo llamado Cabra. ¿Conozco a alguien de ahí? Sí, que el gentilicio, ¿lo conoces? Egabrense. Ah, muy bien. Muy bien. Un saludo a todos los egabrenses. No sé si lo sabes, que ahora que lo sale a la colación, ¿no? Hubo en el hoy Congreso de los Diputados, Sí. creo que entonces era Cortes Generales, ¿no? Estaban Un pequeño discutiendo rifirrafe, ¿no? Y hubo No. un diputado de Cabra o procurador. No era un diputado. Bueno, no sé si hablamos de la misma anécdota. Hay un par. Uno es que la ministra de Cultura del gobierno de Zapatero. Es mucho más anterior la anécdota que te iba a contar Vale, yo. ok. Pues la ministra de Zapatero, la ministra de Cultura de Zapatero, era egabrense, si no recuerdo mal. Pero luego, aparte, estaban discutiendo en el Congreso de los Diputados sobre el latín en las escuelas o pero esa es la que te iba a ¿no? contar yo. Sí, Vale, estos vale. años 70 eran procuradores, no diputados. Entonces, Vale. ¿para qué servía? Dice, pues para que los de su pueblo se llamen egabrenses sin otra cosa. No, Sí. entonces, bueno, un saludo a todos los egabrenses desde aquí. Ya no me queda nada en Cabra, porque yo vine aquí a Zaragoza a estudiar. Mis padres vendieron la casa y se mudaron a un pueblo de Tarragona. Entonces, no, y mis colegas están todos repartidos entre Madrid y Valencia, entonces ya muy poquitas excusas tengo para volver a Cabra. Aún así, intento que no pasen más de 2 años Sin ir. sin volver, ver las calles. Tengo muchos amigos y gente amigos que son prácticamente familia, pero bueno, en fin, a lo que iba. Cuando vine aquí a Zaragoza, como ves, me voy por las ramas un montón. Vine a Zaragoza, estuve viviendo, en vez de en un piso de estudiantes, estuve en una familia, una familia americana. Ella profesora de inglés, él profesor de historia, si no me equivoco. Y los dos en Zaragoza, con su familia en Zaragoza, pero 2 hijos que se fueron a Estados Unidos con 2 habitaciones libres. Entonces alquilaban las habitaciones para estudiantes. Vale. Y viví con ellos, y gracias a que en la comida yo tenía muchísima curiosidad y no paraba de preguntar, acabé aprendiendo un montón. Mi nivel de inglés subió como la Sí, espuma. pones en inmersión, ¿no? En lengua inglesa. Entonces, todo esto para decir que soy muy curioso y que tengo preguntas. Miguel Ángel, quiero que pienses en el niño que estaba estudiando en el colegio o en el instituto o en COU, no sé de qué generación eres. No, hice la ESO yo ya. ¿Hiciste la ESO? ¿De qué año eres? De 86. 86, vale. Ok, nos llevamos poquito. Entonces ¿Tú? yo soy del 90. Del 90. Nos llevamos muy poquito. Yo quiero saber, ¿en qué momento
ese chaval dice, ostras, me gusta. Bueno, que no sé si fue ahí, me lo vas a contar ahora, no sé si fue ahí, fue más adelante. No sé si te decían, tú tienes que estudiar arquitectura o medicina o no. Entonces, bueno, cuéntame, ¿cuándo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Yo soy de Ontiñena, ¿vale? Ontiñena es un pueblecito que está al sur de Huesca, ¿vale? Está a 1 hora de aquí de Zaragoza, 1 hora y poco. Y yo iba al cole allí, al instituto del pueblo de al lado. Y la única cosa que me decían, mi padre es ganadero, tiene ovejas, no se jubila porque es su pasión y tiene ahí su rebañito aún, con sus 75 años que va a hacer. Y decía, tú estudia, las ovejas no. Tú estudia, las ovejas no. Eso me decían, eso, tú estudia, las ovejas no. Luego, estudia lo que quieras. Llegó cuando hice ya la selectividad, Pau creo que se llamaba entonces, como le cambian de nombre cada año, cada 2 años. En mi época era selectividad. Sí. Pues creo que se llamaba Pau cuando la hice yo, no me acuerdo. Y de, bueno, pues ¿qué haces? Pues no tengo ni idea. Yo tenía mis 18 años recién cumplidos y no tenía ni idea de lo que quería estudiar. Y dice, pues lo que quieras, me acuerdo que me decían mis padres, lo que quieras. Pues no lo sé. Y entonces ya no sabía por dónde salir. Dijeron mis padres, creo que fue mi madre, fue mi madre concretamente, me dice, oye, ¿por qué no estudias ingeniero agrónomo? Que nosotros somos del mundo de la agricultura, tal, tendría. Y digo, pues vale, voy. Y bueno, pues me fui a la Politécnica de Huesca. ¿Ingeniero agrónomo? Ingeniero técnico agrícola. Empecé con la diplomatura, ¿vale? Que entonces en las diplomaturas... Vale. Y empecé ingeniero técnico agrícola. Y cuando estaba en segundo, digo, esto a mí no... En primero dije, esto es repetir el bachillerato. El primero decía, esto es repetir el bachillerato. Las mismas asignaturas, un cierto nivel más de complejidad, pero es igual repetir el bachillerato. Y en segundo digo, esto a mí no me gusta. Y digo, bueno, y seguido hago tercero, acabo. Y les dicen mis padres, bueno, ingeniero superior. Digo, no. Ya no. Y dice, bueno, ¿quieres estudiar otra cosa? Digo, bueno, yo acabo la carrera, mira, me pongo a trabajar, pero yo no quiero seguir estudiando en algo que no me gusta. Dice, pero si vas a trabajar en algo que no te gusta tampoco, estudia otra cosa. Y me animaron. Entonces me apunté en la diplomatura entonces de empresariales. Y me la saqué. Y eso sí me gustaba. No sé por qué había cambio en esos 3 años, creo que fue un libro. Empresariales es el famoso AD. Sí. Vale. Sí, pero cuando yo empecé se llama Diplomatura en Ciencias Empresariales. ¿Vale? Ahora se llama Administración y Dirección de Empresas y es grado universitario. Y luego sí que es lo que hice luego también. Creo que es que me cayó un libro. Tú me has dicho antes fuera de cámara que había un libro que te había hecho emprender. A mí el libro que me hizo descubrir un mundo que luego me enamoró es Downton Secrets de Russell Brunson. Concretamente yo me leí ya una traducción. Hay mucha gente que se lee el original. Yo me leí una traducción, no recuerdo la editorial, secretos.com, básicamente es el mismo libro traducido al castellano, y fue el que me hizo enviar un WhatsApp a mi mujer y decirle, quiero ser trafficker. Mi mujer, ¿qué? Vete de casa. Y luego aquí ya vagos no, Y luego ya le expliqué, creo que conseguí transmitirle ese enamoramiento, entonces, bueno, me apoyó también. Entonces, ¿qué libro fue? Fue un libro que ahora cambió de nombre, pero cuando yo lo leí se llama ¿Por qué el Estado sí es el problema? No sé cómo llegó a mis manos, pero en un viaje de autobús. Ahí nos metemos en un fregado también. En un viaje de autobús a Barcelona, pues aproveché y no sé por qué me compré ese libro y me lo leí en el viaje de ida y en el viaje de vuelta. Era un libro un poquito denso y ahora creo que las siguientes ediciones que han sacado se llama La Iglesia y el Mercado, se llama el libro ahora. Le han cambiado el título. Sí, porque era una traducción de un economista americano que se llama Thomas Woods. Y entonces él hablaba de ir a una economía muy humana, de empezar desde cero, no ir a las grandes fórmulas que te enseñan en la universidad, sino empezar con que los seres humanos actúan. Y esas acciones, lo que te dicen, tienen consecuencias. Y al final estas consecuencias se traducen en el mundo que tenemos en dinero. Y entonces me gustó mucho ese enfoque. Y dije, voy a estudiar economía. Pero claro, la economía que yo estudié es el modelo ISLM de la macro, sé qué, el PIB, el crecimiento. Y era una economía muy diferente a la que yo había leído ahí, que es la que realmente me gustaba y que luego descubrí en el tiempo que se llamaba la economía de la escuela austriaca y que uno de los máximos representantes es español. No sabía, un tal Jesús Huerta de Soto, un profesor brillante de economía, y que parten de eso, de que la economía son interacciones entre personas o agentes económicos que también son las empresas.
es salir de las grandes cifras de la macro que nos dan por la tele y empezar desde abajo. Y eso me apasionó ese libro, me gustó un montón el sentido que tenía, que no solo valía con buenas intenciones, sino que las consecuencias que tuvieran esas buenas intenciones tenían que dar resultados positivos para todos. Y entonces me apasionó ese libro y digo, estudiar economía. Claro, lo que yo había leído en ese libro y luego lo que estudié pues era muy diferente. Pero bueno, y esa fue mi introducción en la economía, con el libro este que se llamaba ¿Por qué el Estado sí es el problema? Y ahora creo que se llama La Iglesia y el mercado. O algo así se llamará ahora. Me cambió un poco la perspectiva y digo, pues voy a estudiar economía. Bueno, pues voy a empezar con la diplomatura por si acaso me pasa como la ingeniería, que no me gusta, así lo dejo con 3 años y tengo un título, por lo menos, ¿no? Y luego pues ya me fui de hacer el ADE y aquí estamos. Me puse a trabajar por cuenta ajena durante un par de años así y dije, esto hay que dar el salto. Hay que dar el salto. ¿Por qué? ¿Qué te faltaba trabajando por cuenta ajena? Me sobraba el estar de 9 a 6 sentado en un sitio. Es decir, te faltaba el tener más libertad. Sí, sobre todo era eso, tener libertad de poner mi agenda, marcármela yo. Y por ejemplo, pues me dice, pues que quedamos a las 11 a grabar el viernes, pues yo poderme venir a las 11 a grabar el viernes, si es lo que me apetece, como hoy. Si no me apetece, no, pues tengo que trabajar, ya está. Pero por lo menos poder hacer eso. Me siento identificado, estoy de acuerdo, en que para mí, al final emprender no significa necesariamente tener un mejor trabajo, porque pasas de tener un... Voy a poner un pitido ahora. Un jefe a tener un jefe más todavía, que eres tú mismo. ¿Por qué? Porque sí, el jefe te hace trabajar 8 horas con unas condiciones que a lo mejor no te gustan, pero luego emprendes y tú te haces trabajar 16 con peores condiciones. Pero, ¿no? Entonces, bueno, pero a gusto. No, pero sí que es verdad que la libertad. Sí, para mí ha sido... La libertad de organizar tu tiempo, ¿no? E incluso poder matarte a trabajar un miércoles y un jueves para el viernes... No trabajar, por ejemplo, ¿no? O irte a pasar el día con tu hija, con mi hijo... Sí, pues por ejemplo yo lo hago a veces, pues si el niño tiene fiesta de la guardia, ahora empezará el cole, pero bueno, el día que tiene fiesta pues procuras poder estar con él, hacer cosas, que luego a lo mejor tienes que trabajar el sábado mientras duerme la siesta, vale, pues pasa a veces también. Bueno, o no, pero sí que esa es la libertad, es lo que me llevó a hacer esto. Hay días, tienes que hacer sacrificios también. Sí. Hay días que, cariño, por favor, puedes cuidar tú a la niña, que yo voy a llegar muy tarde. ¿Pero por qué? Pues porque, mira, ha surgido así y ahora mismo toca dar el callo. Pues ahí es donde digo que pasas de tener un jefe a tener otro peor tú mismo, ¿no? Mira, porque tú a ti mismo te exiges más que lo que te exigía un jefe antes. Pero también entiendo que hay un camino por delante, no hay un techo, vamos a decir, ¿no? No, teóricamente no existe el techo. Lo que tú decías antes, hasta donde tú quieres, ¿no? Hasta donde te sientes tú cómodo y dices, mira, ya está, aquí me quedo. ¿No? Si no o no, y si tienes el rol este del visionario, a lo mejor sigues teniendo ideas nuevas que quieres poner en práctica. ¿Conoces a José Elías? Se ha hecho muy famosete. Lo conozco, en el último año. Lo he visto personalmente, pero lo que es el trato directo, no. No, hablo de si sabes quién es. Sí, sé quién es. Vale, ok. Escuché una publicación, bueno, él ha pasado de estar en la sombra a dar la cara, ¿no? Y ahora tener una marca personal y tal, sin tener la necesidad de hacerlo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Vi un vídeo en el que él explicaba de que él es el visionario creativo, pero que necesita no sé si socio o empleado, pero necesita a alguien que le tenga atado en corto. Tiene a alguien, o es su socia, o la tiene contratada, pero que le ayude a mantenerse en las cosas que crea. Es decir, él dice, mira, yo tengo un rol de creativo tan marcado que enseguida me canso de lo que he creado, quiero crear algo nuevo. Necesito a alguien que también me mantenga en ese equilibrio
vale, sí, crea cosas nuevas, pero acabas de crear esto, vamos a darle una oportunidad, vamos a apostar por esto, vamos a mantenerlo, vamos a prestarle atención. Sí, sí, sí. Lo que decías tú en la metáfora es que me ha gustado mucho, esta del barco, ¿no? Que tienes que ser eso, luego ser el capitán del barco y luego pues ya saldremos y seremos el dueño de la flota. Eso es. Pues que en cada barco se ponga un capitán de barco y él siga siendo el visionario dueño de la flota, pero que se acuerde de que tiene los barcos. Eso es lo que estás intentando decir, sí. Los barcos dependen de él en algún modo, son suyos. Sí, eso es. Arrancaste, ¿no? Arranqué. Dijiste, vale, ok, me lo monto por mi cuenta. ¿Cómo es el principio? El principio es duro. Quiero que cuentes la Para verdad. mí fue duro, porque fue muy duro. Te he dicho antes, te he avanzado que estuve meses sin facturar. Yo me acuerdo que dejé mi trabajo voluntariamente, no tenía paro, y tenía 6.000 euros en la cuenta corriente. Digo, bueno, con esto me va para hasta que empiece a facturar. ¡Qué justo! No, ¡Qué justo me vino! Yo hubiera pensado lo mismo. Pero viéndolo ahora digo, 6.000 euros, nada. Sí, pero es que esto hace ya 10 años, no tenía familia, 6.000 no euros estaba hace soltero. 10 años no era lo que es ahora. No es lo mismo que es ahora. No es lo que es ahora y luego también tengo que reconocer que vivía en casa de mis padres, no me cobraban alquiler. Entonces fue fácil de sobrevivir en ese sentido. Sabía que la comida no me iba a faltar ni el techo donde dormir. Vale, ok. Yo he de decir que yo empecé con trampa, ¿vale? Es como yo. Con trampa. Yo empecé como freelance. Ujú. Es decir, yo empecé a trabajar en una empresa que el requisito era que fuera como freelance Vale. y no como empleado, ¿no? No bajo nómina, sino como un proveedor de servicio. Ujú. Me apetecía mucho trabajar en esta empresa y entonces di el salto a darme de alta como autónomo. Fue un trabajo de 3 meses, Bueno. ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente esta empresa también le interesaba yo. ¿Por qué? Porque ya había adquirido unas habilidades. Sí. Conocías el modo de operar de la empresa. No, pero ya no en la empresa, sino, quiero decir, al final, ¿para qué me quería la empresa? Para algo que a mí se me daba muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, sabiendo ya que tenía 3 meses, es decir, que yo iba a tener un fijo, ¿vale? Iba a tener un fijo, yo iba a soltar mi factura todos los meses y me la iban a pagar por dedicar tiempo, ¿no? Estaba intercambiando mi tiempo. Y yo sabía, vale, ok, tienes 3 meses. Entonces, ¿qué hice? Pues a la par, dedicando mucho tiempo, a la par de dedicar horas a esta empresa, me preparaba el terreno para no depender de esta empresa si me decía, vale, ok, Samuel, ya está, ya ha terminado el pico de producción con el que te necesitábamos. Al final, entré en el equipo de vídeo de una empresa que hace un lanzamiento cada dos lanzamientos al año, no un lanzamiento cada dos lanzamientos al año, Vale. y facturaba unos 7 millones por lanzamiento, más o menos, ¿no? Entonces Vale. tenía un equipo de unos 10 editores de vídeo y yo era uno más Ujú. de esos editores. Entonces hay 2 ocasiones a lo largo hay dos Momentos del año, ¿no? 2 trimestres, pero no seguidos. Quiero decir, un trimestre, luego 3 meses nada, luego otros 3 meses a tope, luego 3 meses nada, ¿no? Entonces, esta empresa tenía picos de producción de vídeo cada 3 meses durante 3 meses. Sí. ¿Me he explicado? Entonces, yo, en uno de esos picos, se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme el puesto. De ahí que yo estuviera en una posición de aceptar o no la oferta de trabajo. No era que yo postulé para una vacante, ¿no? Sino que ellos me contaron Fue el conmigo, camino inverso, ¿no? ¿vale? Entonces, claro, me ayudó fue el empujón que me hizo dejar de ser un freelance que lo hacía en B y que... Sí, o No sea, digas eso a cámara. bueno, no, quiero decir, al final era una miseria lo que yo cobraba porque no me sentía merecedor de cobrar más. Ah. Entonces era todo en B y con boca a boca, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta empresa me ayudó durante esos 3 meses, me ayudó a aprender cómo captar mis propios clientes, creando una campaña de... Ya que se me daban bien hacer vídeos, ya tenía una de las piezas. Ahora me faltaba
crear un sistema que atrajera clientes para el servicio que yo podía ofrecer, ¿no? Entonces, justo fue terminar con ellos 3 meses. Me dijeron, vale, Samuel, hasta dentro de 3 meses nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que ¡pum!, mi primer cliente, ¿no? Entonces, ahí, mi primer cliente, que al principio, recuerdo que los 2 primeros les dije, mira, confía en mí para gestionar 100 euros de inversión, ¿vale? Yo hago lo mejor que pueda con esos 100 euros y luego, si ha ido muy bien, te pido que me hagas un vídeo testimonio hablando muy bien de mí por lo que he conseguido con solo 100 euros de inversión, ¿vale? Lo hice 2 veces, conseguí unos resultados que tampoco son para tirar cohetes, pero unos resultados que quedaron muy contentos. Me hicieron un par de vídeos con los que ya me sentía... Que podías cobrar más. Eso, me o sentía algo. merecedor. Ya me sentía merecedor de cobrar por mi servicio, ¿no? Y ahí empecé con mis primeros clientes. O sea, te tuviste que demostrar a ti mismo, sí. Sí, bueno, sí, pero también demostrar. Al final en Internet lo más importante son las pruebas, ¿no? Yo te he pedido que me contaras un caso sin decir la empresa por no comprometer, pero si tú tienes el acuerdo con ellos y no estás mintiendo, al final contar un caso de éxito es totalmente necesario para que alguien que no te conoce de nada pueda confiar en ti, pueda llegar a la conclusión de que eres el que necesita. Sí, y además es un ejemplo de explicar qué haces. No, y también un ejemplo para que alguien se sienta identificado. Yo por eso siempre en mis vídeos de venta, yo tengo un sistema de ventas, un sistema de ventas que empieza con un anuncio, hacen clic. En el anuncio yo les digo, mira, yo tengo un sistema que tiene todas estas ventajas. Si quieres verlo, si quieres que te dé a conocer mi sistema, lo explico en un vídeo. Déjame tus datos, haz clic, déjame tus datos, mira el vídeo y si ese vídeo te convence, vale, pues hablamos, ¿no? Un vídeo en el que explico el método que utilizo y el sistema de ventas que utilizo con mis clientes. Pero al final es un anuncio, hacen clic, dejan sus datos, ven mi vídeo y luego concertan una llamada conmigo. En ese vídeo de ventas yo lo que hago es poner ejemplos lo más variado posible de un fisioterapeuta, de un entrenador personal, de un abogado, al final, ¿por qué? Sí, tengo un nicho, negocios de servicios, pero pongo ejemplos para que tú, que puedes ser abogado, fisioterapeuta, entrenador personal o nutricionista... O economista. No he tenido nunca un cliente economista, pero que puedas ver, que te puedas sentir identificado, ¿no? Y al final digan, vale, ok, si consiguió eso con esta empresa o este negocio que es de mi mismo nicho, quiero el mismo resultado, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, nos movemos mucho también por envidia, ¿no? Quiero lo mismo que él, quiero lo mismo que él. Bueno, no. Yo cuanto más me meto en este mundo de negocios, menos envidia veo. Más envidia veía el mundo del otro, sí. En el mundo de por cuenta ajena. Y es por lo que me decías antes, ¿no? Que no hay límite. Eso es. Hacia arriba no hay límite. Me ha cambiado muchísimo la forma de pensar sobre la gente que tiene dinero. ¿Sí? Yo antes... A raíz de emprender. Sí. Yo antes... Y no me da vergüenza reconocerlo. Yo antes pensaba, pues, que eran malas personas. Todos eran ladrones, ¿no? Sí, Habían robado. Yo trabajé en la distribuidora nacional, en el departamento de marketing de una distribuidora nacional en España de una marca italiana. Y que una pyme que facturaba 4 millones al año aproximadamente. Seguro que ahora... Porque tengo entendido que han crecido. Sí, los euros valen menos, es rápido subir más la cifra de ventas. Entonces creo que ahora facturan más, pero cuando yo, en su día, cuando yo estaba, pues en una empresa facturaba unos 4 millones al año. 4.400.000 al año, más o menos. Entonces, recuerdo... Bueno, tenía una forma de ser peculiar, el jefe. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad, y reconozco, que yo... achacaba al éxito de su empresa a pues lo poco ético que era o a lo mala persona que era, y voy a poner comillas porque no
que no eres mala persona por ser serio o por al final buscar rentabilidad en tu empresa. ¿Qué pasa? Que como empleado, ¿no? Por cuenta ajena, estás en un matrix en el que solo es posible conseguir todas esas cosas por pisotear a los demás, ¿no? Y ahora, después de unos cuantos años ya, después de emprender, ahora admiro Sí. a estas personas. Admiro cómo era capaz de gestionar una empresa, e incluso su hijo, que tengo entendido que él se ha jubilado, y su hijo ha heredado la dirección. Yo antes hubiera pensado, no se lo merece, que morro, no... Lo ha heredado de sus padres. Que lo ha heredado tal. Y ahora digo, qué mérito tiene coger ese testigo, mantenerlo, hacerlo crecer, ¿vale? Entonces, claro, por mucho que fuera de tu padre, quiero decir, ¿tu padre qué hizo? Tu padre se encargó de que tú te nutrieras y de que tú no perdieras el tiempo Sí, y de que ¿para qué? Para que llegado un momento cogieras el testigo, ¿no? Entonces, y eso tiene su mérito también. Y que sigas haciendo funcionar ese sistema. Vale, entonces claro, al final pienso muy, muy diferente de toda esta gente. Te cuento lo que me hizo clic. A ver. Mi mujer era profesora en una academia en Zaragoza. Una academia en la que yo colaboraba. Yo les hacía el vídeo promocional cada año, yo les hacía folletos, les diseñaba todo esto en negro. les diseñaba las hojas de matrícula. Así ¿no? Con sus logos, su estructura. Vale. Y me invitaron, mi mujer obviamente porque era docente en esa academia, pero a mí me invitaron como colaborador y encima marido de una de las profesoras. Entonces concretamente a mí, me invitaban a la comida de Navidad. Vale. ¿Vale? Y hubo en 2000, si no me equivoco mal, 2018, 2019, la Navidad de 2018 o la Navidad de 2019, si no me equivoco fue la Navidad de 2018, ¿vale? La del 2018 al 2019. Me tocó, así como estoy contigo, sentarme enfrente del dueño de la academia. Pensaba que de tu mujer. Me tocó sentarme enfrente del dueño, que yo tenía el prejuicio de que mala persona es y que... Pero también por conversaciones que había tenido sobre él. Sobre que tiene no sé cuánto tal, a nosotros nos paga esta miseria, pero él se va de vacaciones todos los meses a no sé dónde. Y a sus hijas, a una le ha comprado un piso como desmereciendo, como diciendo, qué mala persona. Tal. Tuve una conversación con él en el que 2 horas de comida, ¿no? Porque al final es comida de Navidad y casi que se habla más que se come. Sí. Y comimos en uno de sus restaurantes, porque tiene varios. Vale. ¿Vale? Entonces, ver cómo entraba en la cocina y nos sacaba cositas que no estaban en carta, ¿no? Para que nosotros las disfrutáramos. Nos invitó a comer todo lo que quisiéramos. ¿Y qué queréis? ¿Quieres algo más? No sé qué trata. Es decir, yo vi generosidad. Sí. Vi generosidad. Ostras, esto que nos estás poniendo cuesta perras. Y sobre todo la conversación. Cómo él me hablaba y cómo vi lo despegado que estaba del dinero. Cómo veía el dinero como algo, como una materia prima que la tienes y que la utilizas como mejor te convenga y para que no se estanque y para que crezca, ¿no? Y me explicaba cómo veía las cosas a largo plazo. Mira, yo he hecho esto, ¿para qué? Para que dentro de 2 años yo tener esta recompensa. No eran cosas inmediatas, ¿no? Entonces, al final, que fue una conversación que para mí hizo un chip en mi cabeza. Yo en su día trabajaba, en ese momento en el que yo tuve esa conversación, yo trabajaba en la Opel de Figueruelas, aparcando coches. Cosa que era, he de decir que era un ambiente de trabajo el mejor ambiente de trabajo que he tenido yo en una empresa, pero no era el trabajo de mis sueños. Vale. Y cobraba muy, muy, muy poco. Entonces, en ese momento se encendió un fuego dentro de mí y estuve un año entero, quiero emprender. ¿A raíz de una conversación? A raíz de una conversación. Una conversación con alguien que me caía mal y que ahora admiro. Y Fernando, si algún día ves este episodio, gracias por aquella conversación en el 100 montaditos del Actur, porque para mí marcó un antes y un después.
Y además yo se lo Qué digo a mi bueno. mujer, el día que yo me cruce con Fernando, es que pienso invitarlo a un café y contarle por una conversación la de cosas que han pasado luego, ¿no? A raíz de esto que me estabas contando, yo tuve una experiencia parecida, pero en el sentido contrario. Te cuento. Yo, por mi formación como economista, cuando trabajaba por cuenta ajena, estaba trabajando como financiero en la empresa y siempre he visto cómo funcionaban la rentabilidad de la empresa por producto, por la liquidez que generaba. Bueno, he estado viendo las cuentas de la empresa y yo sabía en qué situación estaba concretamente el empresario en ese momento. Y un día estaba hablando con uno de los trabajadores y me dice el tío, mira, aquí el jefe vendiendo esto se forra. Y digo, si yo y yo pensaba así por dentro, ¿no? Digo, si supieras que ahora está aguantando, perdiendo dinero por no despedirnos a todos, pensaba yo por dentro, ¿sabes? Y la gente está haciendo esto, se forra. Decía, si tú supieras, pensaba yo. No se lo dije, pero yo lo pensaba. Y dices, La analogía de la punta del iceberg, ¿no? ¿qué diferencia vemos desde una perspectiva y que desde la otra, ¿no? Desde la que te piensas que se está ahí haciendo y está aguantando con todos sus con todo su patrimonio, vamos a decir de alguna manera, con todo su sufrimiento, perdiendo dinero durante una temporada por no despedirnos a todos, por no cerrar, ¿sabes? Ya que es tan diferente según vemos desde este lado, desde este otro, y es el mismo micrófono. Cierto. Hay que ver las dos perspectivas, no solo la de un lado, porque es que este es no sé qué, y según cómo condicionado vengas, es que son unos no sé qué, lo que me estabas contando. Dices, y a través de una conversación, ¿cómo lo ves estado, no? Se me acaba de ocurrir un reel. Un reel. ¿Vale? Yo te hago una pregunta y tú intenta contestarme lo más sintetizadamente posible. Lo intento. Una empresa que ya tiene una facturación considerable, que, para no poner muchas cositas, ¿qué 3 cosas puede revisar, /cambiar, /mejorar en sus números o en sus procesos, en sus márgenes, en bla, bla, bla? ¿Qué 3 cosas, no esas palancas rápidas que dices, qué 3 cosas podría fijarse y que más le pueden ayudar? Rápido, 3 cosas. Flujo de caja que genera, ¿Qué quiere decir eso? dinero que realmente genera, que se deje de la tontería esta que se dice, es el EBITDA tal, el no sé qué, no, dinero. ¿Cuánto está generando tu empresa en dinero entrando en la cuenta del banco? Es el primer punto que tienes que mirar. Fijarse, ¿no? Observarlo y controlarlo De y ver acuerdo. qué está pasando. Si no estás generando dinero es que está funcionando mal. De acuerdo. Si está generando dinero, hay que ver si ese dinero va a ser suficiente para pagar todo lo que debes. El siguiente punto es el endeudamiento. Uh-huh. Cuánto debes y cómo lo vas a pagar. Ese es el punto 2. Y el tercer punto, la rentabilidad. Mira el margen en diferentes escalas, ¿no? El margen bruto, el margen del resultado de explotación, y ver si es que tienes una máquina de hacer dinero o tienes una máquina de enterrar dinero. Esas 3 cosas, ¿no? Te las sintetizo: caja que generas, endeudamiento y rentabilidad de la empresa. Qué bueno. 3 cosas. Qué bueno. Con esto ya tienes la empresa controlada. Y si una de las 3 cosas no te encaja cómo está funcionando, dale una vuelta para cambiarlas. Porque necesitas estas 3 cosas: generar caja, tener la deuda bajo control y empresa que genere margen. Para ti, ¿cuál es el síntoma más evidente de hace falta que alguien nos ayude en una empresa? O sea, ¿qué tiene claro, que a lo mejor no sea una alarma evidente, pero que tú sepas clarísimamente que es un síntoma de una enfermedad mucho más grave, ¿no? Entonces, ¿qué síntoma en una empresa no debe tomarse a la ligera y debería, que normalmente no lo hace, debería encender una alarma? Aplazar el IVA. Oh. Eso que nos toca a todos, ¿no? Autónomos, empresas. Esto es si estás aplazando el IVA o está pasando algo raro, ¿vale? Eso es un primer síntoma muy fácil de ver, que a veces lo damos normal, porque bueno, sí, ya lo pago en veces, es que algo no está funcionando bien. Es decir, cada trimestre se debería estar pagando, se debería estar aportando el IVA que has recaudado de una sentada. Sí. Si lo estás aplazando, Algo no funciona bien. No sabemos si es temporal o va a ser estructural a largo plazo, que es un problema gordo, o es
simplemente pasajero que no has cobrado una factura porque el vencimiento es más largo y no lo has cobrado todavía y tienes que pagar. Entonces, pues es un parche, O ya sea, está. ahí tienes que empezar a replantearte qué estás haciendo para llegar al final de un trimestre y no tener... Sí. Vale, de acuerdo. Eso es una alarma bastante evidente, Ajá. que muchas veces lo tomamos como normal. Bueno, así lo pago poco a poco. Algo está funcionando mal. Qué bueno. Porque si tienes que pagar IVA, quiere decir que has recaudado más IVA del que tú has pagado. Y el IVA es una cosa que no es tuya. Es un dinero que haces de recaudador de impuestos. ¿No? Haces de recaudador, haces de recaudador de impuestos. Para el Estado. Vale. Y si te sale que no tienes y has cobrado más de lo que has pagado y tienes que ingresar y no lo tienes, es que algo no va bien en tu empresa o en tu negocio. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, y es un tironcito de orejas para mí. No, Para ti, para mí, para el que nos vea. Hace un par de trimestres le dije a la gestoría que ese trimestre lo íbamos a aplazar. No porque no tuviera el dinero, sino porque quería reservarme el dinero para una inversión concreta al mes siguiente, ¿no? Bueno, pues es que cada caso, si hay una frase que se dice mucho en finanzas, todo depende. No es una verdad absoluta, todo depende. Pues a lo mejor es una necesidad puntual que es para otra cosa mejor y te financias con el IVA, ¿vale? Pues si esa financiación la consigues durante un año o a plazo durante un año voy a pagar una cuota al mes. Bueno, pues a lo mejor es más interesante también que pedir una línea de crédito que te sale más barato, pedir una línea de crédito bancaria. Al final todo depende, no podemos decir verdades absolutas. Yo digo que es una alarma que habría y que hay que revisar. Cuando haces eso hay que revisar por qué. Pero si es una estrategia de financiación que evita que tengas que ir al banco, que papeleo, historias para sacarte una línea de crédito para esta inversión, bueno, pues a lo mejor aplazando el IVA es más rápido y más cómodo. Vale. Coste a lo mejor hasta más barato. Todo depende, no podemos decir verdades absolutas. Bueno, Miguel Ángel, he aprendido un montón. Me alegro, Samuel, yo también. Al final, el objetivo siempre es aprender. No sé si habrá incluso una segunda parte, porque tengo mi cabeza llena de preguntas y de temas que para sacaría. Pero claro, no, el episodio duraría 4 horas y aquí tenemos en casa gente que nos está esperando. Entonces, bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, un placer que hayas dedicado este tiempo a estar aquí en esta charla conmigo. Y por favor, dijiste antes miguelangelacoma.com, Sí. tu web. Ahí pueden suscribirse a mi newsletter. Vale, Mando un email lunes, miércoles y viernes, o sea, Vale. 3 a la semana, y cuento anécdotas como las te he contado hoy, pues ¿Sí? las pongo por escrito. Mira, tienes un suscriptor más. No, te lo digo ya. Ahora mismo, en cuanto nos levantemos, Muy bien. buscaré. Sí, porque al final, como mejor se aprende es con charlas como estas, más que, bueno, al menos la sensación que yo tengo muchas veces, ¿no? Mucho mejor. Y se te quedan las cosas. Sí, con ejemplos. Un ejemplo ilustra Claro. mucho. Sí, Entonces, sí. bueno, tienes un suscriptor más. A lo mejor yo creo Muy que bien. sí. Habrá una segunda parte. Bueno. ¿Vale? Sí, porque sobre todo, fíjate, sobre todo cuando pasa un tiempo y yo mismo aplique algunas de las cosas que hemos hablado Aplícalas. y entonces venga tendré nuevas preguntas, entonces venga a... Pero la escuela es como de terceros, ¿vale? Que no se note. Eso. Tengo un amigo que... Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y hasta la próxima. Si te ha gustado, si quieres más episodios, si quieres apoyar este canal, pues suscríbete. Hay un botón por ahí, con una campanita, para que te avise de los nuevos vídeos. Por ahora son los primeros vídeos. La comunidad es pequeñita. Vamos a darla a conocer. Y, por favor, si tienes preguntas, tanto para Miguel Ángel como para mí, ve a la cajita de los comentarios. Pregúntanos lo que quieras. Al final, aquí cada uno somos expertos en nuestro nicho, pero siempre intentamos ayudar, independientemente de que lo hagamos como una charla o que lo hagamos en los comentarios. Así que, bueno, puedes libremente ir a los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.